Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñamfistrofio. Estaba pensando a propósito de la situación que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, hoy fue lo del lanzamiento del SpaceX, de la empresa SpaceX, pero eso, en fin, pasa a segundo plano en la medida en que el acontecimiento relacionado con la muerte lamentable de George Floyd está creciendo hasta puntos difíciles de contener tanto para las autoridades como para la población misma. Y a propósito de eso, pues me puse a reflexionar en este día y por eso titulé el episodio como lo titulé, ¿verdad? Porque he pensado que eso responde bastante a la generación de este tiempo, esa que llaman generación de cristal, ¿verdad? Pero que nada que ver, ¿verdad? O sea, la llaman generación de cristal, pero quizás muchos no quieren darse cuenta o no quieren verlo, no quieren reconocer que esto es solo un síntoma de una progresión histórica causada por los efectos colaterales de tanta canallada, ¿verdad? O sea, no sé si le ha pasado, a lo mejor usted que me está escuchando lo puede reflexionar más detenidamente. ¿Nunca le ha pasado que con una persona que le rebalsó el hartazgo o sea, por A o B problemas, por una cantidad acumulada de problemas que se hayan tenido, compañero de trabajo, tal vez la pareja, tal vez un vecino, y cuando le rebalsa ese hartazgo, usted con una cosa pequeña reacciona de manera desproporcionada? ¿Nunca le ha ocurrido? Ahora imagínese cómo funcionan los procesos históricos. Es decir, todo el mundo sabe que el racismo en Estados Unidos es de larga data, ¿va? Y estas protestas es porque se ha asesinado con un crimen de odio racial una vez más. Entonces, por progresión histórica, por acumulación, por avalancha, lo que la gente podría llamar generación de cristal en realidad responde a un nivel de hartazgo rebasado, un nivel de hartazgo histórico como conciencia colectiva, porque aquí entra el proceso de hacer la distinción entre la memoria colectiva, podríamos llamarle así, la conciencia histórica. Es decir, la memoria colectiva se mueve a un ritmo distinto de la memoria individual. Si usted toma a uno de los individuos que ha hecho, no sé, la destrucción de patrimonio que se ha estado haciendo en Estados Unidos, el incendio, los saqueos, todo esto, los tomen individual, estoy seguro de que cada persona es lo suficientemente razonable, pero cuando actúa la masa actúa con otro ánimo. Eso es algo que no sé qué tan estudiado está a profundidad, no sé si en antropología, en psicología, no sé, yo supongo que la psicología social debe tener trabajos abundantes al respecto, no me tomé el tiempo para investigar, pero deben haber estudios que nos demuestran que la conciencia colectiva nos hace actuar de una manera totalmente distinta como lo haríamos de forma individual. El efecto manada, el efecto masa, puede provocar estragos difíciles de contener, muy complicados de contener. Y también es una pena que no exista tanto registro aparte del registro histórico, pero, o sea, esto también forma parte del paisaje, va, como quien dice, porque ni todos los libros del mundo, incluso ahorita, son capaces de reunir toda la experiencia humana. O sea, quizás hasta ahora, eso sí hay que admitirlo, quizás hasta ahora en esta época del dataísmo, que hasta lo que dice Snowden o Marta Peirano en su libro del enemigo conoce al sistema, que hablan de cómo hay sistemas electrónicos o las agencias de inteligencia, como se cree firmemente, y quizás casi que está sobradamente demostrado, casi está sobradamente demostrado para el amplio público, que estas agencias a través de sistemas electrónicos saben cuántas veces enciende su celular, cuántas veces lo apaga, en qué posición lo guarda. O sea, todos esos datos, esos microdatos, al acumularse entre miles y miles de datos, pueden conocer los hábitos de una persona, ¿va? Y se puede calcular que las horas de inactividad de un teléfono, por ejemplo, pueden representar las horas de sueño de una persona o las horas de estar inactivo en cualquier otra actividad, etcétera. No es el punto en esta circunstancia, pero a lo que quiero llegar es que solo en esta época es que quizás tenemos un registro mucho mayor de la experiencia humana, pero más atrás del internet y de las computadoras, probablemente con todos los libros del mundo y antes del registro fílmico, televisivo, etcétera, en todas sus variantes. Antes de eso, cuando solo existía el registro escrito, probablemente, muy probablemente, con toda seguridad, si lo pusiéramos en porcentaje, el registro escrito apenas representa, qué sé yo, no más del 10% de la experiencia humana. Y por más que me quiera venir a discutir que la literatura o que los libros de política o que los libros de historia, todos esos son puntos de vista, todos, incluso con lo hermoso que puede hacer en la literatura, sobre todo, qué sé yo, el realismo francés,
la literatura es un lenguaje afectado, no es un lenguaje directo. Y aunque hubiera estado escrito en lenguaje directo, una sola persona es incapaz de recoger toda la experiencia humana, con todo y lo hermoso que es el Quijote o con todo y lo hermosas que son las obras completas de Shakespeare. Y en ese sentido Harold Bloom actuó de mala fe al afirmar de que Shakespeare es la creación de lo humano y que no sé qué. Yo puedo estar de acuerdo, la verdad, pero la literatura, ni toda la literatura del mundo, representa en su cabalidad, en su exactitud absoluta, toda la experiencia humana. Eso es imposible. Aquí viene muy a pelo aquella sentencia de Wittgenstein, ¿cómo es que dice? El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Haciendo alusión a que, por ejemplo, un cuchillo se usa para cortar, sí, y esa es su definición, podría decirse, su definición práctica desde la semántica. Pero un cuchillo también se utiliza para cortar otras cosas, incluido hacerle daño a otra persona. Entonces, el cuchillo es la totalidad de los actos que podemos hacer con él y no solo el objeto en sí mismo. Bueno, no sé si me estoy enredando con eso, pero ahí Wittgenstein lo hizo muy bien. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Entonces existen miles de objetos, pero existen millones y millones y millones de hechos relacionados con todas esas cosas. En fin, ¿en qué iba? Sí, estaba pensando en la situación sensible de George Floyd. Ese fue mi comienzo. A propósito de eso, ¿verdad? También estuve reflexionando sobre cómo se están dando la situación aquí en el país, ¿verdad? Sobre todo porque cada vez se están caldeando más los ánimos por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Ya cada vez está siendo más complicado, la economía está como en una especie de bomba de tiempo. También la gente, toda la gente muy en general, está bastante cansadita de estos procesos y no se ve un panorama, no se ve una luz al final del túnel. Todo parece una cadena viciosa de la que no se encuentra una solución y las partes involucradas en el esquema general de la nación, es decir, llámese las autoridades de los diferentes órganos del Estado, no se ponen de acuerdo, así que esto complica mucho más las cosas y hace que los ánimos se sigan calentando. Y pues cualquiera que tenga un poco de memoria histórica, de conciencia histórica, prefiero llamarle, no sé, sabe de que el salvadoreño en promedio es de ánimos caldeados. Yo creo que es una cosa muy latinoamericana, pero no quiero generalizar tanto. Particularmente en el Triángulo Norte, supongo que eso sí es válido más o menos generalizarlo. Hemos sido gente históricamente siempre bien calentada de los ánimos, o sea, incluso para los levantamientos, los alzamientos, desde la conquista de los españoles, durante toda la colonia hubieron rebeliones y eso dan cuenta los cronistas de Indias. También, bueno, es más, anoté por aquí, porque me acordé que en el acta de la independencia, en el acta de independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821, en el primer ordinal, el ordinal número 1, imagínese, usted puede ir a correr a buscar la Wikipedia si usted gusta, pero le cito aquí, dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político lo mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. El primer ordinal del acta de la independencia de Centroamérica dice eso. O sea, desde 1811, quizás desde muy atrás, porque desde 1811 se tiene registro histórico, pero evidentemente hay más. Esto venía de larga data, desde finales del 18 hasta principios del 19, los ánimos estaban caldeadísimos. Entonces cada década que iba pasando las cosas estaban empeorando. Cuando se proclama la independencia es como para evitar de que el pueblo se alce, o sea, en muy buena parte, y lo dice la mismísima acta de constitución la mismísima acta de independencia. Ahora bien, ya particularmente en El Salvador, apenas unos años después, o sea, de 1821 nos pasamos a 1832, apenas más de una década después, ocurre lo de Anastasio Aquino. El Anastasio Aquino que hizo huir al general Guzmán, o sea, se alzó la gente con tanta bravura, con tanta indignación por una gran cantidad de situaciones históricas que no voy a enumerar porque si no este episodio sería infinito, que, o sea, tuvieron
se tuvo, o sea, muy poco tiempo después de la independencia centroamericana se da este levantamiento. Durante todo el siglo XIX, las guerras intestinas, destruyéndose caudillos con caudillos en El Salvador y muriendo pueblo también, muriendo gente en las mazmorras. Bueno, la violencia generalizada, usted sabe. Llegamos a principios del siglo XX y aunque esta es la otra cara de la moneda, porque yo sé que la Guardia Nacional es la llamada benemérita, ¿verdad? Muchos la llaman la benemérita, increíblemente, pero todos sabemos también que violaron muchos derechos humanos, pero el punto es que así como también están quienes creen bueno, no quienes creen, sino que está ampliamente demostrado que la Guardia violó derechos humanos, también su creación obedeció al hecho de que existían en su tiempo, hablamos de 1912, por ahí, si no recuerdo mal, que fue los años de fundación de la Guardia, habían muchos criminales de los caminos, asesinos en caminos. De hecho, los primeros guardias nacionales también fueron asesinados mientras patrullaban, porque digamos que usted vive en el camino, no sé, un camino rural, esa es la palabra que estaba buscando en mi cabeza, un camino rural, y de repente le aparecían una banda de 5 o 6 asaltantes, lo asesinaban y le robaban todo, y a veces mataban con lujo de barbarie, se veían mujeres, las violaban, etcétera. Entonces, toda esta como violencia de estas bandas criminales hizo que con mano dura el gobierno respondiera, y en este caso fue con la Guardia Nacional. Eso hay que decirlo, forma parte de los procesos históricos. Sin embargo, a medida que fueron pasando las décadas, para llegar específicamente hasta 1932, la Guardia ya respondía solamente a las autoridades, es decir, se había convertido en un brazo ejecutor del político del momento. Es así de que, bueno, sumado a que ya sabemos lo del 32 sobradamente, o sea, en 1932 la matanza indígena también responde a una cantidad de ánimos caldeados que ni el mismísimo Partido Comunista pudo detener. O sea, hablamos de un Miguel Mármol, de un Luna, de un Zapata, de un Farabundo Martí. Ellos no pudieron calmar los ánimos caldeados. Cualquiera que haya leído el Miguel Mármol sabe lo mejor. Si no, pues le invito, le exhorto, le convido a que la vaya a leer. En el Miguel Mármol, en su testimonio, Miguel Mármol nos dice que cuando sintieron que ya esto se estaba calentando demasiado, que esto estaba llegando a límites insostenibles, intentaron calmar al pueblo. Y cada vez que intentaban calmar al pueblo, el pueblo reaccionaba. No lo puedo decir literalmente porque no me puedo de memoria el texto, pero era una cosa así. El pueblo se lo tomaba como que, bueno, entonces nos están traicionando, entonces ya no están con nosotros, ya los compró el gobierno. O sea, era un punto de no retorno. Era un punto de no retorno. Ahora bien, aquí hay un síntoma bien interesante en todo esto. Si usted se pone a pensar, tanto en el caso de Anastasio Aquino como en el caso de Luna, Zapata, Feliciano Ama, Miguel Mármol también, que es el hecho de que nosotros somos una cultura bastante caudillista. Y eso, bueno, al menos en El Salvador, muy en particular, siempre ha sido una espada de doble filo. O sea, y ojo que prefiero usar la metáfora de la espada de doble filo y no la de la moneda de dos caras, porque en realidad ese caudillismo siempre ha servido para convertir al caudillo en punta de lanza. De hecho, hay una gran cantidad de caudillos en el siglo XIX, en las guerras intestinas que se vivieron en Centroamérica, pero el caudillo siempre se convertía, siempre se le ha convertido en la punta de lanza. Y él va adelante, digamos, al menos metafóricamente, porque usualmente siempre ponen el pueblo adelante y no están ellos adelante de verdad metiendo pecho, como decimos, pues, digamos, pero metafóricamente son como la punta de lanza que representa los ideales de una generación caldeada en ese momento. Y esto, por supuesto, se capitaliza, se convierte en capital político y eso puede ser muy peligroso llegado el momento. Es así que cuando matan en este caso, a Anastasio Aquino o cuando matan a Farabundo, a Zapata, a Feliciano Ama, se calman los ánimos, momentáneamente, por supuesto. O sea, obviamente también el pueblo paga con sangre, porque es cierto que matan a Anastasio Aquino, pero también murieron cientos de indios y campesinos en el tiempo de Anastasio Aquino. Lo mismo en la masacre del 32, murieron miles de hermanos salvadoreños fue un genocidio, etnocidio básicamente. Entonces siempre el caudillo es la punta de lanza y matar al caudillo y a los seguidores más aguerridos siempre ha sido como el instrumento para apaciguar los ánimos. Pero esto, como queda en impunidad, como no hay ni justicia ni reparación, se vuelve una progresión de acumulación histórica. Entonces aquí tenemos llegar hasta los 60 y las protestas estudiantiles y la muerte de aquel director de la UES, que ahorita se me ha ido el nombre, bueno, ni modo,
y de ahí llegamos a los 70 y de ahí los 80 con el asesinato de Monseñor Romero. El ánimo del pueblo vuelve a caldearse y esto es aprovechado políticamente por la izquierda de aquel momento, lo cual no es ni bueno ni malo, sino que es un hecho histórico que conste. O sea, todo esto que estoy diciendo son hechos y no lo estoy diciendo con ninguna clase de color político, sino que se debe tomar en cuenta que así funciona la masa. O sea, y eso creó las condiciones específicas para que tanto de un bando como de otro se agarraran en un punto de no retorno. O sea, así se hace la guerra civil, en este caso, en los 80, llegamos hasta el 92. No digo específicamente con la muerte de Monseñor Romero, sino que eso solo fue la pieza de dominó que permitió un acumulado histórico, un efecto de avalancha terrible y monstruoso. Se llega a los acuerdos de paz y como no hay ni reparación ni impunidad, de nuevo ánimos caldeados, y la gente, por alguna razón que todavía quizás no la conocemos, no la comprendemos en toda su dimensión y magnitud, a menos de que llamáramos economistas, politólogos, etcétera, la gente vuelve como a confiar en los partidos políticos, sobre todo porque, por supuesto, después de muchas décadas entran los civiles. Ahora bien, aquí viene de nuevo lo que mencionaba al principio de que los libros no recogen toda la experiencia humana. Porque aquí hay un problema mayúsculo que creo que pocos están analizando, y es el hecho de que la historia se repite no solo por lo que muchos quieren llamar ignorancia, porque bueno, los libros de historia no se reimprimen, lo que sea, vaya, está bien, o si se imprimen no todos los leen, vaya, perfecto, pero ni siquiera los libros de historia recogen toda la experiencia humana, así que casi siempre, casi digo casi, porque al fin y al cabo la memoria histórica siempre se va transmitiendo de una forma u otra, pero a cuentagotas. Pero cada generación que muere, a veces esa generación se lleva consigo una gran cantidad de experiencia humana, y usted lo sabe. Piense en la sabiduría de su abuela fallecida, o si la tiene viva, pues aprovéchela y gracias a Dios que la tiene. Pero para quienes no la tenemos, pensamos en la sabiduría de nuestros abuelos ya fallecidos, o pensamos a quienes ya no tienen a sus padres, pensemos en toda la experiencia humana, o pensemos en todos esos seres humanos maravillosos, gente genial, que nunca escribió su propia historia, que nunca nos cuenta su propia vida, o gente que estuvo en una guerra, o gente que, qué sé yo, gente con un cerebro que es una lumbrera y no está reflejada su experiencia humana en un libro. Así que imagínense eso con cada ser humano interesante que hay en este planeta. Es imposible recoger toda la experiencia humana, por eso mi insistencia en ello. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Conectando los puntos, ¿verdad? La gente vuelve a confiar en los civiles porque tenía décadas de que no habían presidentes civiles. Y hablo cuando pasa cabal los acuerdos de paz. Y a medida que han pasado los quinquenios y el pueblo siente que los gobiernos le han fallado, los ánimos se han vuelto a caldear, y de repente los partidos que ahora le llaman lo mismo de siempre, le llaman los partidos tradicionales, etcétera, yo no voy a adoptar ninguna postura ni color en ese sentido, sino que solo quiero recalcarle un hecho, y no sé si me está siguiendo la cola hasta este punto. Si este es un país de ánimos caldeados, de gente difícil, o sea, hablamos de un país que históricamente, usted busca los registros de los años 10, los años 20, los años 30, los años 40, y es un país con índices de asesinato altísimo en relación con otros países del mundo. O sea, mientras que en un país X, no sé, no se me ocurre, algún país europeo, la tasa de muerte demográfica por cada 1000 habitantes son, qué sé yo, 5, 7, no sé, menos quizás, 2 o 3. Este es un país que históricamente tuvo tasas de 10, 15, 20, 25 asesinatos diarios. O sea, este es un país de gente de ánimos cabrones, perdón por la palabra, pero no se me ocurre ahorita otra palabra para magnificarlo tanto. Entonces, al ser un país de ánimos caldeados, al ser un país caudillista y al ser un país que va capitalizando el descontento a través de memoria histórica, aunque esta parece que se vaya olvidando, pero en realidad queda como acumulada. Quienes tenemos más conciencia histórica creo que, bueno, no debería de incluirme porque soy un gran ignorante de la historia, pero bueno, quien tenga más conciencia histórica no me dejará mentir. O sea, esto va desembocando de nuevo en una avalancha que se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y si le llaman generación de cristal, bueno, entonces es una avalancha de cristal fundido. Una avalancha de cristal fundido que llegará a un punto de no retorno que no podemos detener. Imagínense la equivocación de febrero. Digo la equivocación porque ciertamente fue un mal movimiento político y creo que fue una actuación antihistórica. El hecho de que se fue a la Asamblea Legislativa con los militares, hubo como gente en la calle. No quiero mencionar datos concretos porque no quiero hacer ningún ataque político, sino recalcar un hecho histórico. Por poquito
por poquito de nuevo los ánimos se caldeaban hasta tal punto, a un punto de no retorno. Entonces, quienes tengan conciencia histórica, sobre todo eso ha sido mucho de parte de los marxistas, aunque pues parece que no se han autocriticado lo suficiente ni están repensando esta situación con cabeza fría, no se dan cuenta de que capitalizar el descontento ha sido el deber mayúsculo de muchos, sobre todo quienes ahora están en el poder, ¿verdad? Y al capitalizar ese descontento se vuelve de nuevo en punta de lanza. Y muchos creen que quizás quitando al caudillo se podría, no sé, calmar los ánimos, pero no funciona así. O sea, ¿por qué? Porque el descontento ahí está y sigue la impunidad y sigue la injusticia y sigue la no reparación y sigue la opinión recalcitrante y sigue la opinión que ningunea al otro, siguen, o sea, todos los síntomas que usted ve de gente enojada en redes sociales, eso es solo la punta del iceberg. O sea, váyase a los grupos privados de WhatsApp, váyase a grupos privados en Facebook, etcétera, donde la gente está con los ánimos, o sea, están peleando los hermanos salvadoreños los unos con los otros y por cuestiones políticas. O sea, la gente está caldeando sus ánimos hasta tal punto que uno puede temer lo peor. O sea, no me imagino cómo van a estar las elecciones del otro año si es que se realizan, aunque supongo que se deben realizar porque los ánimos de la gente están tan caldeados que se debe hacer. O sea, se puede generar una avalancha no controlable, ¿verdad? A un punto de no retorno. Entonces, los que se quieran considerar oposición o los que se quieran considerar una conciencia crítica e inteligente, el pueblo siempre les va a exigir de que propongan. Si se fijan, suele ocurrir esto: alguien pone una crítica incendiaria y alguna persona X en Twitter opina y dice, bueno, entonces usted proponga cómo se debería hacer, y eso de proponga se ve muy constantemente, y esto se debe a que el salvadoreño, que lástima que el salvadoreño intelectual también caiga en ese error, se dedica a ningunear, al sarcasmo. O sea, en lugar de proponer con inteligencia, de forma constructiva, de forma propositiva. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque en un país caudillista, en un país de ánimos caldeados, si uno no responde de forma propositiva, sino que al contrario se pone a responder, entre comillas, violencia, porque digamos una violencia verbal, una violencia, una burla, digamos, con las palabras, una burla inteligente, si usted quiere, a lo mejor se siente identificado, la gente lo va a tomar como una afrenta, y eso solo le entrega más poder al caudillo. Entonces solo se debe responder con inteligencia, se debe responder de forma propositiva, porque hay que llevar al punto de aurea mediocritas del que hablaban los griegos, o sea, a un punto medio, al punto más sano, ninguna de las extremas, ninguna de las formas radicales de percibir el asunto, sino que se debe proponer con inteligencia, porque solo proponiendo con inteligencia se van a ir calmando los ánimos poco a poco. Ahora bien, sobre todo, esto a veces suele venir desde la izquierda. La izquierda puede pensar, bueno, no, entonces hay que capitalizar el descontento. Eso ha sido un desperdicio que a mí me parece muy sorprendente. O sea, la izquierda, que suele tener esa autocrítica y esa conciencia histórica, ha fallado en ese sentido. Y bueno, ni qué decir de la derecha sí tiene bien cuadriculado esto, pero su manejo ha sido otro. Se ha ido desde el punto de vista más económico y comercial en lugar desde el punto de vista más antropológico. Pero en fin, o el punto de vista más cultural, más educativo. Bueno, creo que me he extendido demasiado, pero quiero cerrar con este punto. La única forma, si usted se considera una persona que quiere proponer, la única forma de ir como reduciendo desde su trinchera, porque a lo mejor usted ejerce un rango de influencia en 3 o 5 personas, pero eso vale y eso es importante. Siempre se debe hacer con proposición, con inteligencia, se debe hacer de una forma constructiva, o sea, proponer de forma constructiva, creo que esa es la manera, porque si siempre lo va a seguir haciendo con sarcasmo, con esa tendencia hacia dañar al otro bando, créame, no está ayudando en absolutamente nada, sino que está siendo parte del problema. Y el problema no va a desaparecer, va a crecer. Y cuando la masa se desborde, cuando la masa se le vuelva esto en un punto de no retorno insostenible, todas las partes no solo van a quedar abochornadas y avergonzadas, sino que van a tener la culpa histórica, lo cual es una cosa terrible.
Pero bueno, quizás estoy sonando demasiado dramático y apocalíptico, la verdad. En fin, quiero disculparme en este caso porque en el episodio, bueno, esto es para mi audiencia, yo sé que tengo una audiencia de unas 10 personas según mis estadísticas, pero bueno, quería disculparme porque en el episodio anterior, para quienes escuchan todos mis episodios, había prometido que iba a tener un conversatorio sobre arquitectura en El Salvador. Toda la semana, desde la semana pasada, desde el viernes pasado, estuvimos intentando con mis dos invitados, el arquitecto Rubén Ramírez y el arquitecto William Castaneda. Les mando un cordial saludo. Con ellos íbamos a hacer un conversatorio sobre arquitectura en El Salvador, pero fallaron muchas cosas. Hubo un fallo técnico, llamémosle así. Y pues como estamos en pandemia, ahí hasta que nos podamos reunir o encontremos la plataforma más apropiada para grabar esto y pues transmitirlo como un episodio. Pero sí, espero que en un tiempo no muy lejano pues podamos hacerlo. En fin, también le quería dar las gracias a Heidi Mariali Murcia porque es mi fan número uno. Es la fan número uno de este podcast y me ha acompañado en todo el proceso desde el principio. Saludos a todos los suscriptores, porque son 6 suscriptores según la plataforma. Y pues como repito, según mis estadísticas también la audiencia es de 10. Comencé con audiencia de una persona y pues terminé en esta temporada, en este caso, con 10. Y gracias a todos a quienes me han escuchado, gracias por escucharme hasta aquí. Me voy a tomar unos días de descanso, así que tal vez nos volvemos a escuchar o me vuelve a escuchar, me vuelve a acompañar. No sé, yo calculo que a principios de agosto tengo que hacer un trabajo bastante importante y eso me va a tomar tanto tiempo que pues ya no me va a quedar chance de seguir, de continuar al menos por unos días con el podcast. En fin, si ha escuchado hasta aquí, le agradezco muchísimo nuevamente. Gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo. Y le diría hasta la próxima, pero ojalá que sea pronto y pues hasta luego.